el precio del petróleo estaba en $100, $120 el barril, entró a Venezuela alrededor de unos 800.000 millones de dólares nada más por venta de petróleo. Y no se saben qué se hicieron esos dineros en Venezuela porque no hubo una inversión de ese dinero en el país. La corrupción en Venezuela ha empeorado con el paso de los años y ahora se encuentra en el último lugar del índice de países capaces de combatir la corrupción en Latinoamérica. Venezuela se considera, como tú bien señalas, un país donde hay una alta corrupción. Las pocas estructuras que hacen algún tipo de control del Estado no la ejercen, debido a que se hace la voluntad de lo que es el gobernante, en este caso Nicolás Maduro. Antes de conocer más detalles, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que sepas cuando publicamos nuestro contenido de impacto. American Society Council and Control Reach, empresa de consultoría especializada en riesgos globales, evaluó la capacidad de los países latinoamericanos para descubrir, castigar y detener la corrupción, colocando a Venezuela en el último puesto tras evaluar variables como la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco. En cada variable, el gobierno de Nicolás Maduro solo obtuvo 1,40 puntos de una escala del 1 al 10. La evolución de la percepción de la corrupción en los últimos 5 años en Venezuela ha empeorado con un descenso de su posición en el rating internacional de corrupción, pues en 2018 Transparencia Internacional registró a nivel mundial a Venezuela en la casilla 168 y ahora está en la 176. Se dice que Venezuela es uno de los países más corruptos del mundo justamente porque el gobierno no rinde cuentas, pero tampoco la oposición política ha podido tener organismos o decisiones que puedan auditar, que puedan hacer algún tipo de revisión de cómo se manejan los fondos en Venezuela. Aparte de la corrupción, Julie, no es solamente a nivel de los fondos, es a nivel de las decisiones políticas que generan, por supuesto, faltas de auditorías y de garantías en el país. Marcos Morin, licenciado de Estudios Internacionales y corresponsal de la FM de RCN en Venezuela, asegura que el único que regula las decisiones económicas en este país es Nicolás Maduro. En Venezuela, pese a que hay ministros que evidentemente son colocados por el gobierno de Nicolás Maduro, evidentemente el que maneja realmente los recursos del Estado es el propio Nicolás Maduro, él es el que da la orden. Costumbre bien aprendida y heredada de su antiguo líder. Así como hacía Hugo Chávez, de dónde se va a invertir, de qué se va a hacer con el tema económico. Así que yo te pudiera decir que realmente, aunque hayan ministros y hayan personas dentro de un gabinete ministerial que tienen la función de dirigir lo que es la toma de decisiones, al final la última palabra la tiene, en este caso, Nicolás Maduro. ¿Se sabe un aproximado de cuánto dinero se ha perdido a causa de la corrupción en el país? Se estima que, por ejemplo, entre el periodo del 2006 al 2010-2011, cuando el precio del petróleo estaba en $100, $120 el barril, entró a Venezuela alrededor de unos 800.000 millones de dólares y no se saben qué se hicieron esos dineros en Venezuela porque no hubo una inversión de ese dinero en el país. Para Morin, desde que comenzó la caída del petróleo, el gobierno se sumergió en los negocios ilícitos. Hay acusaciones muy serias de instancias internacionales en donde el gobierno de Nicolás Maduro pudiera estarse financiando con lo que sería el narcotráfico, también por supuesto con lo que es la extracción del oro y también con otras, rubros que serían a nivel de negocios de contrabando de ciertas y determinadas mercancías. Lo cierto es que no hay claramente una forma ahorita en Venezuela de cómo determinar qué dinero es lícito y qué dinero no es lícito. Y es que desde que existe el gobierno chavista, ningún mecanismo tiene realmente el control fiscal del país, ni realiza investigaciones contra el gobierno. En el caso, por ejemplo, de otros países que funciona la Contraloría, aquí la Contraloría es afín al gobierno y no hace investigaciones en torno a los manejos de los fondos públicos. Las reservas de crudo de Venezuela son las mayores del planeta. Sin embargo, a causa de la corrupción, PDVSA, la petrolera estatal venezolana y la tercera empresa más grande del mundo, vive acosada por las deudas y los escándalos. Fue utilizada por Hugo Chávez para financiar inclusive actividades políticas y hoy en día, debido también a las sanciones que hay en torno al tema de las exportaciones de petróleo venezolano, sanciones que tiene el gobierno estadounidense, pues se sumergió en una crisis profunda y no hay alguna forma de auditar el dinero que entró a PDVSA y el dinero que salió de PDVSA justamente
suficiente para mantener al régimen. El Departamento de Energía de Estados Unidos achaca el hundimiento de la actividad petrolera por la falta de mantenimiento de las refinerías y los apagones eléctricos. El chavismo dejó una gran estructura empresarial oxidada. La mayoría de los dineros que se dieron a Venezuela, que ingresaron a Venezuela, que eran administrados por la petrolera, terminaron en poder de la administración de Hugo Chávez. Esta empresa quebró, no hubo reinversión, es decir, no se utilizaron las ganancias de PDVSA para invertir en la industria petrolera. Como también ha sido evidente la corrupción en el manejo de fondos para los hospitales. No hay una política seria en cuanto a lo que sería la dotación de insumos a hospitales públicos y por ende también el sistema de la salud en Venezuela está en una situación bastante compleja. Y para poner la cereza podrida en el sucio pastel, el gobierno es acusado de socavar los derechos humanos y la democracia en Venezuela con asesinatos de inocentes cometidos supuestamente por sus propias fuerzas militares. Si te gustó este contenido, dale like y recuerda suscribirte a nuestro canal.